Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 134, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados, link del Discord del canal y fic en la descripción. En el jardín, donde reinaba el caos, ya sea como sirviente o como humano, huir era lo más urgente. La plataforma central se había vuelto prácticamente imposible de mantener debido a que los muchos brazos del corazón se estaban desenredando. A este ritmo, ser aplastado era una preocupación menor que la desaparición del suelo literal. Y, sin embargo, Michael, María, Sylvelune y Dries se detuvieron justo antes de cruzar uno de los puentes hacia la seguridad. Delante de ellos, Iván Pedilefei los observaba divertido. Simplemente se interpuso en el camino sin atacarlos, pero no tenían ninguna duda de que atacaría en el momento en que dieran un paso adelante. Desafortunadamente, eso también se convirtió cada vez más en una prioridad. Las raíces los habían perseguido hasta allí y los atacaban como látigos. Berserker los mantenía a raya nuevamente, pero eso solo duraría un breve momento. Fue cuestión de minutos, o incluso segundos, antes de que las enredaderas bajo sus pies se derrumbaran o los atraparan. Iván lo sabía perfectamente. Debió de ser muy entretenido para él verlos preocuparse por un dilema. O tal vez había algún cálculo frío detrás, avivando su impaciencia por eliminarlos mejor. Sin embargo, con la sonrisa estampada en su rostro, era difícil obtener algo más que disfrute de él. Sin mencionar que en cualquier momento podría decidir quemar ese puente, su último boleto a la supervivencia, y no había nada que pudieran hacer al respecto. Sin duda, estaba esperando ansiosamente su siguiente movimiento. ¿Pasa algo? Su voz tarareó. Si queremos ser nosotros los que solucionemos esto, debemos apresurarnos. El tiempo es esencial. Tic-tac, tic-tac. Su parloteo burlón era otra capa de aceite sobre el fuego de sus nervios. Ni siquiera se atrevían a apartar la vista de él para comprobar cuánto tiempo les quedaba. Todo lo que podían pensar era que tenían que hacer algo ahora. Con ese espíritu, se preparaban lentamente para arrojarse al fuego. Michael movió su pie una cantidad minúscula, pero no se atrevió a correr hacia el mago caído. Sin embargo, la próxima vez que esa tentación lo atrajera, podría darle una respuesta diferente. Todos los que estaban aquí hechos de carne y huesos sólidos sintieron el mismo hervor en la sangre, a excepción de Sylvelune, que no abandonó su actitud tranquila, ni siquiera ante las burlas de Iván. No deberías estar tan feliz de molestarnos. De hecho, si las cosas fueran diferentes, te sugeriría que te dieras la vuelta y corrieras, lo reprendió. ¿Aún no te has dado cuenta de cómo ha cambiado tu suerte? Estás en tanto peligro como nosotros. Por supuesto, y para bien. Iván ladeó la cabeza mientras inclinaba la taza que tenía en la mano, a punto de derramar su contenido. Lo que provocó otra cólera entre sus rehenes. No tengo por qué preocuparme cuando el peligro llama a mi puerta. Es un invitado esperado. ¿Porque buscas la muerte? Pero no eres verdaderamente suicida, por lo que recuerdo. Aquellos que se obsesionan con la forma en que morirán no están tan dispuestos a cruzar la línea para siempre. Sylvelune suspiró con irritación. La verdad es que solo nos estás molestando, ya has perdido. Es demasiado tarde para que decidas algo. ... Este comentario le valió muchas miradas curiosas y confusas, tanto de su enemigo como de quienes estaban a su lado. Débilmente, Sylvelune levantó un dedo acusador hacia la muñeca de barro. No hace mucho tiempo, podría haber pensado que eras un verdadero genio. Pero si lograste una tarea monumental al dar forma a los acontecimientos de hoy, al final eres solo un hombre profundamente irresponsable. Has sacrificado cada cosa en el camino, sin darte cuenta de su valor o incluso de que estaban allí. Ya no tienes ningún control. ¿Podrías al menos tener el buen gusto de entender eso? ¿Qué cosas tan curiosas dices? El mago caído se encogió de hombros. Esta guerra del Santo Grial y esta etapa son obra mía. La vida siempre ha sido un río, y yo hice una presa antes de poder llegar al mar. ¿No es esto una prueba del peso que tienen mis manos? ¿Es eso lo que ven tus ojos ciegos? Supongo que estás demasiado lejos como para que te importe. Sylvelune bajó la mano y la movió para alcanzar algo. Desde que nací, sin importar lo que hiciera, tenía muy poco control sobre mi vida. Una pequeña vela que podía apagarse cualquier día, cuando el destino se aburría. Y sin embargo, ahí estás tú, descartando tu vida, tu propio cuerpo e incluso a las personas que podrían haber confiado en ti. Tus manos no tienen nada en ellas.
Incluso dejaste ir a quienes más te admiraban. Sus dedos rozaron el brazo de Jris. No era un gesto de simpatía, sino una orden. El niño estaba de pie junto a ella y a María, inquieto en el lugar, pero también incapaz de apartar la mirada de la siniestra figura que bloqueaba el camino. Cuando Silvelune lo señaló, la miró con pánico. No le tenía miedo. Pero con la velocidad a la que se desarrollaban los acontecimientos, se sentía como si se hubiera convertido en una mosca en la pared. Su mente quería retroceder a los confines de su alma y no tener que pensar más. Sin embargo, la mirada en el rostro de Silvelune no permitía alternativas. «Hay cosas que debes decirle, ¿no?», le preguntó al chico. «Entonces será mejor que lo hagas ahora, probablemente nunca tendrás otra oportunidad». Murmuró Jris mientras sus dedos jugaban torpemente entre sí. No tenía la voluntad de hacerlo. Sin embargo, obligado por sus palabras, dio un paso adelante como un prisionero camino de la horca. Cuando se detuvo y se enfrentó de nuevo a su antiguo mentor, los sonidos flotaron hasta su boca sin un pensamiento coherente que los uniera. Ya lo había hecho antes. Con su último atisbo de esperanza se había acercado a Iván. Después de la sórdida recompensa que había obtenido, ya no quería hacer esto. Sin embargo, a sus espaldas, Silvelune manifestó su desaprobación con un débil gruñido. «No hay tiempo para dudar. Si no dejas salir lo que llevas en el corazón, lo llevarás dentro para siempre. Déjale escuchar lo que sientes». ¿Cómo se sintió? Jris pensó que era una pregunta complicada, pero, mientras su mente se aferraba a mejores recuerdos para consolarse, poco a poco se dio cuenta de que ante él estaba el hombre al que había seguido para cambiar su vida y que, después de todo ese tiempo, esa podría ser su última conversación. Señor Pedilefei, puso bajo llave su terror y se valió de las emociones contradictorias que lo agobiaban. Ya sabe, cuando huí de casa, no quería volverme valiente, ni más fuerte. Esa decisión ya fue una prueba de coraje, asintió Iván. El primer paso en un camino de renacimiento. Con el talento que duerme en tu interior y una educación más prolongada, podría haberte desvelado un camino como ningún otro. En verdad, es un momento desafortunado que hayas nacido en esta era y no antes. Jris miró a sus pies. Solo quería preocupar a mamá. Si desaparecía, pensé que la gente finalmente me prestaría atención. Entonces, cuando escuchaste lo que dije, me puse muy feliz. Estaba nevando, ¿no? Pensar que me encontraría con un niño mucho después de su hora de dormir, con ese tiempo y llorando a lágrima viva. La muñeca sonrió. Pero no tienes por qué preocuparte por tu familia. Si algo te frena, no hay nada más natural que dejarlo atrás. El camino que tienes por delante lo compensará con creces. Pero no quiero. Se agarró del borde de su abrigo. Yo también estaba feliz cuando quisiste enseñarme magia. Pensé que podría volverme más como un adulto, y cuando regresara a casa podría impresionar a todos con lo que aprendiera. Extrañaba a mamá y papá, pero estaba feliz cuando teníamos lecciones, incluso cuando eran difíciles o cuando fallaba. Siempre pareces que lo sabes todo, y yo, quería ser más como tú, no importa lo que la gente diga de ti, pensé que te veías genial. Cuando tenía un problema, siempre tenías una solución. Por eso. Enderezó la cabeza. Las lágrimas habían empezado a caer antes de que se diera cuenta. La silueta de Iván Pedilefei se veía ligeramente borrosa ante sus ojos. Aún así, lo miró fijamente, con la boca pequeña fruncida con fuerza, mientras una nueva sensación burbujeaba desde su pecho. Una determinación temblorosa pero firme. «Por eso no quiero verte así, señor Pedilefei», gritó. «Hiciste mucho por mí, así que no puedo creer que esto fuera lo que querías que sucediera. Incluso cuando todos estaban en tu contra, eso no te impidió sonreír y ser amable conmigo. Ojalá pudiéramos seguir tomando té y tomando lecciones todos los días, yo». Pero en medio del discurso del muchacho, de repente se oyó un sonido ensordecedor que lo interrumpió. Hizo que todas las cabezas se asomaran, a pesar de que todo el jardín que los rodeaba temblaba. Eso se debía a la luz. Hasta ahora, el corazón y las formaciones cristalinas de la habitación habían sido la única fuente de iluminación. El velo rojo arrojado por la ira del núcleo había estado ahogando el jardín en un aura de locura. Eso fue así hasta que una luz diferente se derramó desde los cielos. La oscuridad que actuaba como techo en este lugar estaba marcada por una grieta larga que iba de una pared a otra. Se hizo más grande en los siguientes segundos, antes de que todo se derrumbara de repente. Más allá de las raíces inertes que encierran el jardín, una extensión azul contrastaba suavemente con la atmósfera de abajo.
Estaba salpicada de manchas más oscuras, que resultaron ser pequeños islotes que se elevaban hacia este cielo vacío. Sin embargo, más lejos aún, el tono suave se transformaba en un azul tan profundo como el océano. Al final, al otro lado del mundo que se extendía sobre ellos, vieron campos de estrellas. Como diamantes que adornaran un lienzo negro, mostraban una belleza que no correspondía a la situación y que despertaba algo en todos sus corazones con solo mirarlos. Desde donde estaban todos, era difícil saber que el espacio dentro de la torre estaba temblando, o más bien, que ellos y el corazón se estaban elevando. No obstante, la conmoción a su alrededor era suficiente pista de que se estaba produciendo un gran cambio. Mientras todos estaban embelesados tratando de comprender la magnitud del espectáculo, una sola persona apartó la mirada del espectáculo. «Ahora», gritó Sylvelune. «Niña, es ahora o nunca». «Ah». Zris también tenía los ojos pegados allí, pero en cuanto le hicieron bajarlos recordó lo que estaba haciendo. «Sí». Él asintió para sí mismo y tragó saliva. Ya fuera por su diatriba o por lo que acababa de presenciar, su miedo había desaparecido por ahora. Así, mientras la atención de Iván también estaba centrada en el caos que se estaba produciendo cerca del firmamento, el niño saltó y se dirigió hacia él. Una cosa sería escabullirse del mago caído, pero corrió directamente hacia él. Iván no necesitaba mirar hacia abajo para ver, pero por la sorpresa, el muñeco siguió el instinto humano y miró fijamente la carga suicida. Sin embargo, Zris no se fue con las manos vacías. Metió la mano en su abrigo y sacó algo pequeño y dorado. Probablemente, eso fue lo que más sorprendió a Iván. Después de todo, en lo que a él respectaba, Zris Mantel no debería estar en posesión de algo así. El último fragmento. El mismo que le había prestado a Sylvelune antes y que ella le había devuelto con instrucciones. Es decir, devolvérselo a su propietario original. No quiero verle así, señor Petilefei, así que, lo siento. El niño blandió el fragmento lo más alto que pudo. Incluso si Iván no se alejaba, eso no era lo suficientemente alto. Entonces, Zris echó hacia atrás su brazo y arrojó el fragmento con un grito. El muñeco ni siquiera intentó moverse, incapaz de ver qué aspecto de sus acciones justificaba una disculpa. Todos los presentes observaron en silencio provocador cómo el fragmento dorado volaba hacia la copa en la mano de Iván. Tan pronto como estuvo cerca, el fragmento del Santo Grial encontró el camino por sí solo, cayendo perfectamente en su lugar. Por fin, el cáliz apareció entero, como si nunca se hubiera dividido. ¿Tenías algo que me pertenece? Iván sonrió ampliamente al contemplarlo. Estaba dispuesto a buscarlo entre todos los maestros de negro para encontrarlo, pero pensar que me ahorrarías esa aventura y me lo traerías. Querido muchacho, no estaba pidiendo tanto. Todavía estaba riendo cuando su cuerpo artificial sufrió un espasmo. Zris miraba con tristeza, agarrando con fuerza el borde de su ropa. Frente a él, su antiguo maestro miraba el grial con ojos muy abiertos. Su boca estaba congelada en una sonrisa burlona, cuyos bordes se crispaban. Sin embargo, al final se desvaneció y todo lo que pudo expresar fue una silenciosa consternación. «A riesgo de repetirme», dijo Sylvelune con cierta dificultad. «Ya has perdido, Iván». «Tú», el mago caído volvió a temblar violentamente. Esta vez, su boca líquida colgaba hacia abajo, más abajo de lo que debería estar una mandíbula humana. El resto de su cuerpo también estaba perdiendo su firmeza. «Soy demasiado débil para matarte, ya sea con mis manos o con taumaturgia. Pero dime», la sonrisa que había perdido se abrió paso hasta sus labios. En señal de victoria, Sylvelune soltó una carcajada. «¿Ya has olvidado quién te hizo ese santo grial?». Se escuchó un ruido metálico y la copa dorada rodó por el suelo. El muñeco de barro se dobló y cayó de rodillas, como si estuviera paralizado por el dolor. Basilia creó las piezas que faltaban, pero restaurar e imprimir en ellas el sistema del grial era mi función, continuó la enfermiza muchacha. Nadie conoce su funcionamiento interno mejor que yo. ¿De verdad creías que te dejaría disfrutar del botín de tus puñaladas por la espalda, criatura retorcida? La boca de la muñeca se retorció en formas incongruentes. Hace todo ese tiempo, habías preparado una trampa. Por supuesto que no. Si hubiera sabido que nos traicionarías, tal vez. Después de que rompiste en pedazos el fruto de nuestros esfuerzos, no me quedó nada. Me arrojaron a una guerra en la que podía morir contra cualquiera. Pero tenía un arma contra ti. Su mano rozó el centro de su pecho, donde aún se sentía la ausencia del fragmento. Sabía que querrías recuperar esta pieza un día u otro.
Todo este tiempo he estado trabajando en ella, poco a poco, todo para poder agregar un nuevo comando. El detonante de su trampa había sido la última pieza, pero no habría tenido tiempo de modificarla lo suficiente. En cambio, era una especie de bomba retardada hecha con los únicos 2 fragmentos del Grial que había conseguido. Su propio fragmento no contenía ningún comando específico, por supuesto, ya que no podía haber predicho para qué lo necesitaría. Como tal, la primera pieza era simplemente para hacer posible la trampa. El fragmento de Gris Mantel había sido el que contenía el resto de los detalles. Era tanto la bomba como el detonador, aunque fabricar una bomba real no era exactamente posible. Si había algo que Sylvelune no podía pisotear, era la autoridad del Grial. Si la cosa hubiera ido a peor, ella había estado dispuesta a usar su as bajo la manga y sabotear el Grial tanto como fuera posible, para que Iván nunca pudiera usarlo. Sin embargo, con la forma en que había evolucionado la situación, no necesitaba llegar tan lejos. El cuerpo que usas para moverte es, en el mejor de los casos, un señuelo. Tu verdadero yo está dentro del Grial menor, donde no pertenece, le dijo a la muñeca que se retorcía. La única orden que tenía para dar era que el Grial reforzara su sistema de seguridad. En otras palabras, si no sales de tu escondite. Algo salió arrastrándose del cáliz con frenético vigor. Era una figura humanoide idéntica en todos los aspectos a la que estaba arrodillada en el suelo. Sylvelune sonrió sin piedad. El alma de Iván había huido de su escondite, directamente al descubierto. Ahora había 2 clones frente a ellos, pero eso era todo. El mago caído ya no tenía ningún control sobre el Santo Grial. Ya no podría extraer su temible lodo de allí. Todo lo que quedaba de él estaba allí para que el ojo lo viera. ¡Qué perseverancia y diligencia! Estoy conmovido. Ahora que Iván se había revelado para siempre, el primer clon ya no parecía sufrir. Ese es el alcance de tú. Cállate, un destello frío brilló en la mirada de Sylvelune. Ya has perdido suficiente tiempo. Fuera de mi vista. Se escuchó un rugido. Desde detrás del grupo, una figura plateada saltó y golpeó a los magos gemelos. A pesar de su astucia, Iván no estaba preparado para la violencia abrumadora de la embestida de Berserker. La espada blanca y negra trazó un rápido arco y se estrelló contra sus cabezas. Un clon empujó al otro fuera del camino. Eso fue lo último que pudo hacer antes de quedar reducido a pasta. Sin embargo, el gigante plateado no se detuvo ni un segundo y se lanzó hacia el último Iván con un aullido. El mago caído se movió para evitarlo. Una hazaña improbable. Si bien logró escapar de la enorme espada, no se pudo decir lo mismo del brazo del sirviente. El muñeco de barro fue arrastrado sin escapatoria, lejos del puente y hacia el vacío de abajo. Iván Pedilefei extendió su brazo. Era demasiado tarde, no había nada que pudiera captar. Pero a pesar de ello, al final su característica sonrisa regresó. Era difícil ver su oscura silueta en el fondo del abismo, pero sin duda lo vieron caer en picado y desaparecer en el abismo sin fondo de la torre. El Grial. ¿Qué pasó con el Grial?, preguntó Michael, rompiendo el silencio que reinaba en el grupo. Sin embargo, no tuvo que buscar muy lejos. El cáliz terminado estaba justo encima de ellos, en el aire. Comparado con antes, su brillo dorado se había vuelto incandescente, un velo de luz que justificaba su nombre a los ojos de quienes lo contemplaban. Dicho esto, no permaneció en exhibición por mucho tiempo. Mientras los 4 humanos se preguntaban qué debían hacer, el artefacto se convirtió en un cometa fugitivo mientras se elevaba, fuera de su alcance. No podemos quedarnos aquí. Sylvelune los devolvió a la realidad al tocarle ligeramente el hombro a María. Ya hemos perdido suficiente tiempo. De hecho, el jardín seguía siendo presa de la agitación. La intervención inesperada que había destrozado el techo también había interrumpido la búsqueda del corazón de su agresor. Esa era la única razón por la que Michael, María y Gris todavía tenían un terreno en el que apoyarse. Pero incluso eso no duraría eternamente. Su entorno estaba en plena transformación. Bueno, no me siento muy seguro aquí, dijo Michael, mirando a su hija. Sigamos adelante, puede que encontremos a los demás por ahí. María asintió. Nadie quería quedarse allí. Sin embargo, mientras ella y su padre estaban listos para correr al otro lado, notaron que alguien no estaba de acuerdo. Gris estaba de pie cerca del borde, mirando el vacío sin luz. Sus ojos estaban fijados en el lugar exacto donde su mentor había desaparecido. Niño, vamos. Michael se acercó a él y trató de sacudirle el hombro sin ser demasiado fuerte. No era difícil imaginar cómo se sentía, pero no había tiempo para lidiar con esos sentimientos en ese momento.
Si eso era pedir demasiado, Michael pensó en cargar al niño él mismo y salir de allí. Al final no tuvo que hacerlo. Jris apartó la mirada del abismo. Con los ojos todavía llenos de lágrimas, asintió fuertemente. ¿Sí? Más arriba en la torre, Jotan y Fenech casi habían terminado de fusionar cada parte de Migdal Babel en un solo espacio. Puede parecer una tarea muy sencilla, pero no lo fue en absoluto. Los límites que separaban cada dominio se hacían a partir de la autoridad de quienes los gobernaban. No era algo que se pudiera traspasar sin recurrir a la fuerza, de la misma manera que el agua y el petróleo no se dejaban convertir en uno solo. Ahora lo hemos logrado, suspiró Fenech. No te habría avergonzado si te hubieras negado a seguirme, respondió Jotan. Soy yo quien te ha involucrado en nuestra disputa. Te pido disculpas, amigo mío. Va, no te preocupes. Estoy aquí porque hay una disputa que resolver entre ustedes dos, una vez más. Se rió el hombre de tierra. Si tengo que elegir entre la humanidad y nuestro sueño fallido, la respuesta es obvia. Y, de todos modos, lo que comenzó con 3 pares de manos debe terminar con nada menos. Esta también es mi batalla. Te lo agradezco. Ya te lo dije, va, nunca aprendes. Fenech se encogió de hombros, pero el aire que lo rodeaba era bastante serio. Y lo que es más importante, ¿estás preparado para esto? No será fácil. ... Ya no eran los señores de Babel. Para poner el jardín al alcance de los maestros y los sirvientes, habían violado los límites establecidos por la torre e invadido su dominio. El único poder que les quedaba era el de mantener el status quo y evitar que su trabajo se deshiciera. El único señor que quedaba estaba de pie a un par de docenas de metros de distancia, hirviendo de rabia mientras observaba el daño causado a su reino y a Migdal Babel. Estaba claro por su aura que se propondría corregirlo de inmediato, pero solo si se lo permitían. Cuando el rey de los tiranos acercó su mano al arco para tensarlo, una espada y una lanza silbaron en el aire. Nimrod paró ambos ataques con la suya, pero no pudo repelerlos tan fácilmente. Fenech y Jotan lo presionaron al unísono. ¿Qué esperas lograr? No importa a cuántos enemigos deba enfrentarme, ninguno quedará con vida. Estamos poniendo el destino de los humanos en sus propias manos, ya que parece que no estamos a la altura de lo que merecemos. Fenech recogió polvo en el aire y fortaleció su cuerpo. Nimrod, a pesar de todo tu poder, estás en el lugar equivocado. Jotan dejó que la electricidad corriera libremente por sus miembros. No es a ti a quien deben vencer, el muro que se interpone en su camino es esta torre. El vestigio de un pasado que debería haber desaparecido junto con nosotros. Malhechores, ¿qué bajo habéis caído? No había forma de que el cazador no se diera cuenta del significado detrás de esas palabras. Como si yo lo permitiera. Tanto Fenech como Jotan estaban poniendo toda su fuerza para hacer retroceder a su hermano. Por su parte, Nimrod solo necesitaba una mano para mantenerlos a raya. Sin embargo, con la santidad de su reino quebrantada, su poder no era absoluto. Sus armas no se habían cruzado de esta manera en muchos siglos. Aunque hubiera sido en circunstancias más pacíficas, un juramento unificado bajo la bendición de la humanidad. Hoy se pelearon sobre cómo concluir ese juramento. Al final, el equilibrio entre ellos se rompió de golpe. Nimrod blandió furiosamente su espada y sus 2 amigos volaron por los aires. Se recuperaron al instante, con los brazos listos para chocar una vez más. Esta era una batalla que podían librar de manera realista después de todo. Pero a su alrededor, aquellos que habían ascendido para luchar contra Nimrod en primer lugar todavía estaban presentes. Héroes y humanos, levántense y busquen un camino hacia abajo. Jotan agitó el brazo y su voz resonó en la llanura. Ya no tienen por qué quedarse aquí y liderar una lucha sin esperanza. Dejen a Nimrod en nuestras manos. Aprovechen un futuro que perdure durante toda la noche. Al otro lado de lo que solía ser una llanura, los 4 sirvientes habían logrado reagruparse lentamente junto a Igualdiatsuyo. Cuando escucharon el mensaje del vampiro, se miraron entre sí y luego no se demoraron ni un segundo más. Solo Galaad se detuvo para mirar a Jotan y le hizo un breve gesto con la cabeza, antes de seguir a sus compañeros. Ahora que se habían ido, los 2 ex señores tuvieron que mantener sus palabras y contener a su amigo allí arriba. No sería una tarea sencilla. Nimrod no tenía intención de dejarles hacer lo que quisieran. Mientras Jotan ordenaba a los retadores de la torre que avanzaran, el rey de Tirant había sacado su arco forjado con desdén y había reunido maná a un ritmo alarmante. Un rayo de energía oscura chisporroteó y gritó en sus manos antes de desatarse en una miríada de flechas.
Trazaban curvas antinaturales en el aire en todas direcciones, pero estaba claro que una cantidad considerable de ellas estaban destinadas a los maestros y sirvientes que huían. Pero ya no debía ser su lucha. Jotan corrió como un rayo y enfrentó de frente la lluvia de la muerte. No nos subestimes, hermano. Extendió la mano hacia él como si quisiera agarrar cada uno de los proyectiles. Dominor. Entre los numerosos colmillos de Nimrod y sus presas, apareció un nuevo pozo de gravedad. Jotan comenzó a drenar la energía mágica de su entorno. Las flechas más cercanas a él perdieron su forma y fueron absorbidas. Las que estaban un poco más lejos fueron atraídas hacia él y terminaron de la misma manera. Esto solo fue suficiente para acabar con aproximadamente la mitad de ellas. Fenech se encargó de que la otra mitad no tuviera más éxito. Incluso sin su capacidad para dar forma al mundo, el hombre de tierra no se quedó sin soluciones. Es decir, literalmente corrió de un trozo de tierra flotante a otro, ofreciéndose como escudo al recibir el peso de la lluvia de Nimrod. Cada proyectil tenía suficiente fuerza para dejar un gran agujero en su cuerpo inorgánico, pero el rey del polvo se apresuró a repararlos. Al final, se habían ocupado de la mayoría de las flechas, y las pocas que no lo habían hecho nunca estuvieron cerca de dañar al grupo fugitivo. HHGH. Pero no fue sin dolor. Cuando Jotan dio un paso, el dolor estalló en su interior y casi lo obligaron a arrodillarse. Aunque había consumido de forma segura el maná que formaba el ataque de Nimrod, al hacerlo también había absorbido la malicia que había dentro de ellos. Ahora ardía en su interior y causaba estragos en su carne. Pero no importaba si estaba lacerado y roto por dentro, el vampiro se enderezaba. Esas heridas se regeneraban tan pronto como aparecían. Incluso sin el amor de Migdal Babel, la existencia de Jotan no era una que pudiera deshacerse fácilmente. Siempre fuiste el más poderoso entre todos nosotros, Nimrod. Sin embargo, tu nueva naturaleza no nos intimida. Un fuerte trueno resonó en el cielo. En menos de un abrir y cerrar de ojos, el vampiro había salido disparado en línea recta hacia el cazador. Un rastro de electricidad quedó a su paso cuando embistió a Nimrod con toda la violencia de un rayo. Que se sepa, este cuerpo mío nunca ha vuelto al polvo. Ha permanecido así durante 5000 años, no perderá ante un sirviente en términos de habilidad. Su espada estaba plantada entre el hombro y el cuello de Nimrod. Este poder profano me fue otorgado para ese propósito, para que pudiera elegir por quién luchar. Para que pueda dar a tu alma un descanso eterno, amigo mío. No, nunca conoceré el respiro. Y tú no tienes derecho a concedérmelo. Por desgracia, el rey del crepúsculo no se dejaría vencer por tanto. Con una ferocidad que ni siquiera las bestias más salvajes igualaron, le devolvió el favor a Jotan. Pariente venenoso, hacedor de promesas vacías y tejedor de palabras frágiles. Has abandonado lo único que te diferenciaba de ellos. Vete. Vete. Su ira se descargó en una onda de choque que destruyó el equilibrio de Jotan, abrasándolo y arrojándolo a través del tempestuoso campo de batalla bajo las estrellas. Pero antes de que pudiera alejarse demasiado, una mano lo agarró por el tobillo y Fenech lo tiró al suelo. Jejeje. No puedo creer lo desequilibrado que es esto. Los dos observaron cómo la furia de sus hermanos desataba una tormenta sin nubes. ¿Contra eso se supone que debemos luchar? Si no hubiera sabido lo poderoso que era Nimrod, Jotan podría haber pensado que estaba tratando de intimidarlos. No eran solo flechas las que se dirigían hacia ellos, entre ellas había grandes descargas de energía que podían dividir islas. Lo que alguna vez había sido el dominio del cazador puede haberse convertido en una tierra que flotaba en el cielo, pero ahora se estaba volviendo aún peor. Y toda esta destrucción estaba dirigida a la pareja que solo podía contar con ellos mismos. Es terrible, pero nuestro deber no ha cambiado. Jotan agarró su espada y se lanzó. Los mares más turbulentos no son rival para lo que hemos soportado. Pase lo que pase, lo afrontaremos sin dar marcha atrás. Dejando que la electricidad corriera por sus extremidades, el vampiro avanzó a toda velocidad por el caótico campo de batalla. Esa técnica estaba quemando sus nervios y músculos, pero no era nada que su regeneración no pudiera controlar. Por lo tanto, redobló sus esfuerzos y aumentó aún más su velocidad, navegando a través de la ventisca de proyectiles. Ignorando el dolor ardiente, podía moverse con facilidad. Pero no podía igualar exactamente la velocidad de las flechas de Nimrod. El gigante de ceniza lo vio atravesar el campo de batalla y de inmediato disparó otra oleada. El suelo alrededor de Jotan quedó plagado de abolladuras y luego quedó hecho añicos por los repetidos impactos. Aunque evitó la mayoría de ellos, otros le dejaron cortes en la armadura y la carne.
Pero también hubo una oportunidad que aprovechar. Acercarse a Nimrod solo tendría como resultado convertirse en un puercoespín si pudiera verlo. Aprovechando la destrucción, Joktan se zambulló bajo los escombros que flotaban en todas direcciones. De esa manera, terminó debajo de la llanura negra, desde donde solo fue cuestión de correr bajo la superficie de isla tras isla hasta su objetivo. Apenas un segundo después de desaparecer, Joktan atravesó el suelo a los pies de Nimrod con una potencia resonante. Exclamación de cierre. Sin embargo, los reflejos del cazador no fueron nada del otro mundo. Con un rápido paso lateral hizo que la espada se clavara en la nada y agarró la muñeca del vampiro. Joktan giró con tanta fuerza que se golpeó la cabeza con vértigo. El golpe contra el suelo rocoso no ayudó. Al no haber logrado atravesar la corteza de la llanura, Nimrod asestó otro golpe. Esta vez Joktan se estrelló contra las rodillas y lo sintió en todos sus huesos. Sin embargo, era una mejor posición para recuperar la orientación. La mano de Nimrod era como un grillete de hierro alrededor de su muñeca, pero no importaba. El rey de la tormenta soltó su arma. Esta se llenó del crepitar de la electricidad y, en lugar de caer, se disparó hacia arriba. Como si tuviera voluntad propia, la espada dejó su mordisco en el cuerpo del cazador antes de apuñalarse en su espalda. A pesar del dolor y el entumecimiento que esto debería haber causado, el cazador solo apretó los dientes con más fuerza y no le prestó atención. De un golpe mortal de su arco, cortó la cabeza de Joktan de sus hombros. Sin embargo, su cruel sonrisa se desvaneció rápidamente. Apenas terminó de lanzar, algo largo se clavó en su brazo. Era una lanza de apariencia etérea, pero que causaba un dolor muy real, lanzada desde una gran distancia por Fenech. A pesar de la agitación que reinaba en esos cielos oscuros, el rey del polvo había lanzado con precisión su jabalina en el hueco del codo de Nimrod, limitando su movilidad. Mientras tanto, una mano enguantada de oro atrapó la cabeza de Joktan y la puso de nuevo en su sitio. Al mismo tiempo, el vampiro extendió la otra mano y ordenó a su espada que se desprendiera del cazador. Entonces, aunque Nimrod no pudo impedírselo, realizó un poderoso golpe que llevó el grito de un trueno y trazó un arco sobre el cuerpo del gigante. Inútil, pero no se engañó a sí mismo pensando que eso apagaría la atroz pasión del rey del crepúsculo. Nimrod sacó furiosamente la lanza de su brazo. La sangre que brotó se mezcló con su sombra, antes de estallar en un chorro de lodo corrosivo. Eso no fue todo, ya que las heridas abiertas por la espada de Joktan también arrojaron sangre venenosa. Para evitar ser ahogado por la fuente de la muerte, el vampiro se soltó apresuradamente mientras la tierra entre ellos se derretía. Sin embargo, al huir, estaba cayendo en la trampa del cazador. Una miríada de flechas le impedían el paso. No podía derribarlas todas, ya que lo acosaban por todos lados a la vez y lo derribaban los numerosos colmillos. En su apuro, no podía imaginar a Nimrod preparando una salva de mayor magnitud que lo devastaría sin dejar rastro. Sin embargo, cuando estaba a punto de desatarlo, Nimrod fue advertido de una amenaza que se acercaba. Un trozo de roca del tamaño de un tanque volaba hacia su posición, seguido de varios del mismo tamaño. El impulso que los empujaba se multiplicó por muchas en un instante. Salieron disparados como un banco de asteroides extraviados a través del caos. Nimrod volvió su maná acumulado contra ellos en lugar de contra el vampiro, poniendo un final brutal a su carga colosal. Aún así, los escombros resultantes siguieron cargando. El espacio alrededor de Nimrod se llenó de ondas de choque. La mano que estaba detrás de esta rústica artillería era evidente. Fenech, que aún se mantenía a distancia de los dos que luchaban, recogía la tierra que le rodeaba y la transformaba en grandes rocas. Eran proyectiles simples pero tremendamente efectivos, que generaban una gran ola incluso en medio del tumulto dominado por Nimrod. Y, por si fuera poco, ofrecieron todo un espectáculo, suficiente para hacerte olvidar al enemigo que tenías delante. Joktan agradeció mentalmente a Fenech por esta maniobra de distracción. Tras recuperarse de su fallida huida, se lanzó a toda velocidad entre las piedras, provocando un caos en la llanura, apuntando a la que se encontraba en medio de la tormenta. Nimrod se negó a ceder ni siquiera ante la granizada polvorienta de Fenech. Cualquier meteorito que pudiera amenazarlo específicamente se convertía en polvo antes de que tuviera la oportunidad. Algunos ni siquiera podían acercarse a 30 metros antes de ser aniquilados, pero esa distancia no era nada para Joktan, quien usó la protección de una enorme piedra para acercarse. Cuando la roca que lo ocultaba estalló en pedazos, el rey de la tormenta atravesó la distancia que lo separaba de Nimrod. Este último siguió sus movimientos sin pestañear. El arco forjado con desdén interceptó la espada del trueno, alejando a Joktan.
Sin embargo, si una vez no fuera suficiente, Hotan se dio la vuelta y cargó una y otra vez, su velocidad aumentaba con cada asalto hasta que pareció un destello de luz. Sin embargo, cada vez Nimrod lo seguía y lo paraba con una rapidez que tampoco comprometía su fuerza. Sin embargo, no pudo seguir persiguiéndolo más allá de eso. Aunque prestaba atención al vampiro, se estaba exponiendo a los meteoritos de Fenech. Estos arrasaban los cielos, dejando marcas profundas dondequiera que caían, cuando no destruían directamente el suelo. Nimrod tuvo que prestarles atención y se vio obligado a moverse en consecuencia, al igual que Hotan. Pero no hacía falta decir quién se sentía más molesto. El rey de la tormenta se movía entre cada lágrima de piedra que caía, acosando al cazador que solo podía ir en ciertas direcciones. No era unilateral, por supuesto. Si Hotan bajaba la guardia un poco, la espada oscura venía a por él. En los peores momentos, Hotan también era víctima de los asteroides. Por ejemplo, cuando intentó rodear al gigante de ceniza y asestarle un golpe relámpago, en medio del ataque se encontró a la sombra de una roca que caía. Chasqueó la lengua y se apartó, pero vio que los ojos de Nimrod lo esperaban meticulosamente. El arco se balanceó y golpeó su antebrazo, empujándolo fuera del camino antes de derribarlo con toda su fuerza. La espada oscura también le dejó una incisión profunda en el abdomen, pero el vampiro no sintió eso tanto como los meteoritos que atravesó. Se recuperó de todos modos, se dio la vuelta y se apoyó en una de esas rocas para cargar nuevamente. Saltó de meteoros a pedazos de tierra arrasada, y regresó hacia su oponente mientras una electricidad azulada se acumulaba a su alrededor. Nimrod también lo vio venir y buscó lo mismo. En lugar de cazar, dejó que Hotan se acercara a él mientras rebosaba de un aura oscura. Una vez que Hotan encontró el ángulo correcto, puso todo su poder en sus piernas y se convirtió en un rayo, surgiendo en una carga devastadora hacia su amigo. A su vez, el gigante de ceniza dejó que la energía a su alrededor se elevara y un par de cuernos adornaron su silueta. La tormenta y el crepúsculo se precipitaron uno contra el otro con creciente fuerza. Entre ellos, cayó un asteroide más grande que el resto, ocultándolos a ambos de la vista del otro por un instante. Hotan no dudó y siguió adelante, por temor a que el rodeo se convirtiera en una alternativa más débil. La misma idea debió pasar por la mente de Nimrod. Los dos atravesaron la roca donde se encontraron sus ataques. La colisión convirtió todo lo que estaba a su alrededor en cenizas y la onda expansiva reverberó por toda la torre. Sin embargo, sus ataques prácticamente se habían anulado entre sí, lo que ahora los colocaba a centímetros uno del otro. Una oportunidad que Hotan aprovechó mientras extendía su mano hacia Nimrod. Dominante. Aunque tenía la bendición de ser inmortal, el cazador seguía siendo un sirviente en el fondo. Si su cuerpo físico pudiera desintegrarse al menos un poco, sería posible incapacitarlo por completo. Nimrod también debería haberlo sabido, pero no hizo nada para evitarlo. Hotan sintió de repente un escalofrío por todo el cuerpo e interrumpió su proceso de drenaje para salir corriendo. Que tu rencor ardiera con tanta intensidad, incluso en tu forma más baja. Lo poco que había absorbido fue suficiente para causarle un profundo malestar. Al igual que antes, cuando la malicia del cazador lo había mutilado desde adentro, absorber incluso un poco más podría haber significado realmente el fin. Si los fuegos del odio de Nimrod hubieran alcanzado el alma de Hotan, un cuerpo inmortal no habría hecho ninguna diferencia. Por otra parte, la rendición había dejado al rey de la tormenta en una posición de debilidad. Nimrod aprovechó ese momento para tensar su arco y disparar una ola. Pero las flechas apenas habían salido de su mano cuando fueron derribadas. Antes de que pudieran extenderse, una lanza se lanzó desde arriba para romperlas. Nimrod levantó la cara y encontró a Fenech, que había viajado en uno de sus meteoritos. «Oye, ¿por qué es todo Hotan? Préstame un poco de atención. Ni siquiera viniste a visitarme, así que me debes un abrazo, jejeje». El rey del polvo saltó y lanzó un golpe salvaje contra la garganta del cazador. Fue un ataque demasiado lento para alcanzar a Nimrod, pero cuando este último apartó la lanza, Hotan recuperó el equilibrio y regresó. Una vez más, los tres se vieron enzarzados en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, esta vez, Hotan y Fenech se movieron y trabajaron en conjunto para abrumar a Nimrod. Gracias al diferente alcance de sus armas, Hotan pudo permanecer en primera línea mientras la lanza de su compañero cubría los agujeros de sus ataques. De todos modos, era mejor que se mantuvieran separados. El gigante compensaba la desventaja numérica con potencia bruta. Cada uno de sus golpes hacía temblar el aire y le habría resultado muy fácil barrerlos a ambos a la vez. Inútil, todo tan inútil. Deberías haber sido más sabio.
Con un pisotón, la tierra se partió en dos. Adelante, llama a la ayuda de las alimañas que quieres proteger. 4, 6 o 1000, venid a por mí con todos los ejércitos del mundo, no os servirá de nada. Sí, vencerte tal como estás ahora es un sueño lejano. Joktan tuvo que usar toda su fuerza solo para parar el arco forjado con desprecio, e incluso entonces fue empujado. Por eso no lo haremos. Fenech evitó un golpe y atacó con una estocada que apenas rozó la pierna de Nimrod. Hay otras formas de lidiar con los tipos rebeldes, ¿sabes? Inmediatamente, los dos cambiaron de lado alrededor de Nimrod y se movieron en perfecta armonía. Hacía mucho que no luchaban juntos, pero cuanto más duraba la batalla, más se estrechaba la familiaridad entre ellos. Sin intercambiar palabras, ambos siguieron la misma táctica. Joktan atacaba por un lado y Fenech por el otro. Nimrod recibía sus ataques de pinza sin pestañear, pero ese no era su objetivo final. Fenech, riendo, aprovechó la ocasión en que su guardia estaba en alto para agacharse. Su mano de grava tocó el suelo, con lo que el suelo se convirtió en polvo y envolvió al rey de los tiranos en una nube de arena. Nimrod alzó los brazos, ya fuera para protegerse los ojos o para disipar aquella molestia. Pero en ese preciso momento, Joktan estaba preparado. Su espada estaba impregnada de relámpagos y lanzada como un misil. Perforó los dos brazos del cazador a la vez y se los clavó en el pecho. La descarga debería al menos entumecerlo, y si no, sus movimientos seguían estando limitados. Esa fue la señal para que Fenech actuara. El suelo se levantó bajo los pies de Nimrod, y el cazador fue levantado por un nuevo asteroide. El rey del polvo lo hizo elevarse bien alto antes de juntar las manos. A sus órdenes, una multitud de rocas voladoras se agruparon alrededor de Nimrod, a las que se unió incluso el más pequeño trozo de tierra que Fenech pudo encontrar. Todo se sumó y formó una bola de tierra cada vez mayor que se tragó a Nimrod. «Quédate ahí ahora». Fenech apretó sus manos aún más fuerte, hasta el punto de agrietarlas. La prisión de piedra se multiplicó por 10. Hizo que apretara a su cautivo lo más fuerte posible para aplastarlo, impidiendo incluso el más mínimo resquicio de aire. Como resultado directo, y por irreal que pareciera, el nivel superior de la torre quedó envuelto en silencio. Duró casi un minuto completo hasta que fue interrumpido por un sonido seco. Una y otra vez, un crujido acompañó las fisuras que se extendían por la esfera de piedra. Apenas la pareja vio el fuego negro que se filtraba desde adentro cuando la prisión de Fenech se hizo añicos. Un sueño de libertad. Un mundo sin ataduras. Hacia las estrellas, sin importar el costo, nos elevamos hacia las estrellas. Escucha la súplica eterna de las manos que se extendieron en vano. El rey de los tiranos se encontraba en el centro de este cielo donde las cenizas y los escombros danzaban con los campos celestiales impolutos. Levantó su arco frente a él, lo dobló y lo comprimió entre sus manos. El arma se dobló como una hoja de papel hasta que fue lo suficientemente pequeña como para caber en su palma. El cazador cerró sus mandíbulas sobre ella y masticó con un sonido repugnante de huesos al crujir. Cuando escupió el contenido en su palma abierta, tenía el aspecto de un aceite espeso y negro. Tan pronto como lo dejó derramarse entre sus dedos, se prendió fuego y todo el cielo con él. Fue un ataque mucho más directo de lo que parecía. Las llamas aumentaron en un segundo y descendieron sobre la llanura negra. La totalidad de lo que una vez fue el reino de las cenizas fue golpeada de inmediato por una abrumadora ola de poder. Que incluía a Fenech y Joktan, quienes tenían poco que ofrecer en cuanto a defensa. Ambos fueron aplastados, empujados hacia el suelo a sus pies, mientras este se desmoronaba por las costuras. Cualquier pedazo de tierra que aún flotaba cerca de los cielos fue destruido. KH, no podemos contenerlo después de todo. Fenech logró formar una plataforma de piedra para evitar su caída. Ya sea en una tumba o en el cielo. Entonces, tanto como podamos, Joktan estaba reformando su cuerpo del que 2/3 habían sido destruidos. Hasta nuestro último aliento, hasta que se agote nuestra última pizca de fuerza. Era una empresa poco probable, eso lo podían entender fácilmente. Nimrod avanzaba a trompicones, descendiendo del firmamento, y no tenía intención de atravesarlo pacíficamente. Aún así, Fenech y Joktan se pusieron de pie y se prepararon para usar todo lo que tenían a fin de mantenerlo allí, aunque ya se encontraban a una altitud mucho menor de la que habían empezado. Sin embargo, cuando estaban a punto de interponerse en su camino, algo pasó volando junto a ellos. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Desde el mundo de abajo, una figura había emergido y se había lanzado directamente contra Nimrod con un golpe ensordecedor.
El rey del crepúsculo no fue empujado hacia atrás, pero su descenso se detuvo. No logró simplemente sacudirse la espada que había bloqueado. Otra alimaña. Ese homónimo es para aquellos que aúllan ciegamente en ignorancia voluntaria. Había 5 cuchillas más esperando. 4 ojos demoníacos atravesaron su mirada ardiente. Kiryu enseñó sus colmillos. Y lo grabaré en tu carne. Tras el cisma entre los señores de Babel y la fusión de todos los dominios, el mundo dentro de la torre había adoptado una nueva estructura. La lógica detrás de todo esto era más o menos la misma, aunque ahora todo estaba conectado. En el fondo, los pasillos del silencio habían reemplazado al vacío insondable. Sin embargo, no les ofrecería un destino más amable a quienes cayeran. A todos los efectos, todo lo que se encontraba hasta el cielo era un montón de masas de tierra flotando en el aire. Lo que una vez había sido el reino de los eones todavía cubría la distancia entre la tierra y los cielos, mientras que los terrenos de los cazadores se encontraban en la cima. La diferencia que más importaba a los que luchaban era el corazón de Babel. Los límites del jardín habían sido borrados, el núcleo ahora volaba en medio del vacío. Pero aunque ya no tenía un dominio propio, las muchas raíces no desaparecieron. En cambio, formaron una especie de escalera en espiral que se extendía hacia arriba. No era tan práctico como una, pero teóricamente era posible subir y bajar a través de la red de enredaderas entrelazadas. Sin embargo, no lograron acercarse al corazón. Este estaba rodeado por los miembros que controlaba. Debajo del corazón, estos caminos vegetales terminaban formando una red laberíntica. Una vez que subían a la altura de la esfera carmesí, se extendían para alejarse de ella, pero ofrecían un camino más directo. Y una vez arriba, se conectaban con islas dispersas y similares, pero no llegaban hasta las estrellas. ¿Y dónde estaba Leo en todo esto? Francamente, no tenía idea. Te lo digo, puedes bajar. Suspiró Laurent con fuerza. Mis pies no tocan nada. Si miras hacia abajo, quizás verás que el suelo está a solo 20 centímetros debajo de ti. Es cierto que si tuviera el valor de observar a su alrededor, podría darse cuenta de que lo peor ya había pasado. Aún así, sus brazos se negaban a relajarse y soltar la raíz a la que se aferraba desesperadamente. Así fue como los tres habían sobrevivido a toda la terrible experiencia. Leo, Laurent y Ladile no habían tenido la suerte de encontrar a sus compañeros al final, no antes de que el suelo del jardín se deshiciera. Y cuando no había suelo, ¿qué se podía hacer? Aferrarse desesperadamente a lo que había. Así, los tres habían apostado sus vidas a su capacidad de aferrarse a las raíces y nunca soltarse, incluso cuando éstas se habían sacudido de arriba a abajo. Afortunadamente, la fusión ocurrió bastante pronto después, o de lo contrario ese habría sido su último plan estúpido. No estabas listo para ir a tu lecho de muerte hace un minuto. Baja aquí. Laurent comenzó a tirar de sus piernas. Leo había encontrado una sorprendente cantidad de vigor en las garras de la necesidad, su dominio era férreo. Sabía que era mejor dejarse llevar antes de que ese ya no fuera el caso, pero su corazón no estaba exactamente tranquilo en ese momento. La parte de él que podía pensar incluso en los momentos más desesperados también era dolorosamente consciente de lo superado que estaba por todo. Por eso, en su pánico, no sentía que importara si se quedaba donde estaba. Como no quería mirar hacia abajo, lo máximo que estaba dispuesto a hacer era mirar fijamente lo que había arriba. Ya se había dado cuenta, hasta cierto punto, de que habían abandonado el jardín y que su entorno se parecía más al infinito cielo azul donde se habían enfrentado a Joktan. Por eso había esperado que una luz cegadora brillara sobre ellos. Sin embargo, en lugar de un día artificial, levantó la vista y encontró un velo de noche salpicado de estrellas. Y en ese lienzo estaban pintados los ecos de una batalla devastadora. Una batalla, se dio cuenta inconscientemente de que el cielo que estaba contemplando era la cima de la torre. Están por todas partes, guau. Y esa distracción también hizo que aflojara el agarre sin pensarlo, lo que le hizo resbalar con los ojos muy abiertos. La rapidez de Laurent evitó una mala caída, aunque solo se aseguró de que Leo no se perdiera el estrecho suelo. No le importaba tanto en qué posición aterrizara. Leo se apresuró a soltarse de los brazos del adolescente mientras uno de sus pies casi colgaba en el vacío, y enderezó la espalda sin apartar la vista de las estrellas. ¿Podemos subir?, preguntó. Seguro que podemos intentarlo. No esperes pasar un buen rato. Laurent entrecerró los ojos al ver la peligrosa cornisa formada por las raíces. De hecho, estas últimas no inspiraban confianza, ya que eran desiguales tanto en superficie como en anchura, según hacia dónde se mirara. Pero quedarse aquí tampoco es un buen momento. ¿Arriba?
Ladile observó el sendero vegetal con un puchero. ¿Corremos más? No, no corremos, dijo el adolescente, sacudiendo la cabeza y tomando la delantera con pasos cautelosos. Ese gran problema se ha calmado por ahora, así que no nos apresuremos y no nos provoquemos un accidente. Leo asintió en silencio. Por el tono de Laurent se notaba que no era tan cuidadoso como que estaba exhausto. Y tenía razón en que el corazón ya no los atacaba. La esfera gigante estaba junto a ellos, aunque un poco más abajo, sus numerosos brazos estaban inertes. Tal vez estaba desconcertada por esta nueva situación. Lo que era seguro era que tenían que disfrutar de esa bendición mientras durara. Después de todo, la luz que se retorcía detrás de la capa translúcida todavía era de un rojo intenso. Sin embargo, Leo sintió que la inquietud lo empujaba hacia adelante y le pedía que se apurara. Tal vez la hubiera escuchado con más atención, de no ser por las dos personas que lo acompañaban. Cada vez que su cuerpo daba señales de debilidad a lo largo de la laboriosa caminata hacia arriba, se reprendía a sí mismo y se esforzaba. Tal vez era el destino desconocido de Zris lo que lo perseguía, o tal vez era otra cosa, o tal vez era todo a la vez. Independientemente de a qué culpar, ansiaba tranquilidad. Ese fue el combustible que lo mantuvo en constante ascenso. En medio de su desesperada batalla, de todos modos no había ningún lugar donde descansar. Sus mentes estaban empapadas de esa verdad y les ayudó a resistir el impulso de sentarse y darse por vencidos. Pero era un arma de doble filo. El constante nerviosismo los estaba llevando aún más rápido al límite, sin un final a la vista. Se acordaron de ese hecho cuando el andamiaje orgánico debajo de ellos se balanceó peligrosamente. Un poderoso choque había ocurrido en la parte superior y se había extendido hasta allí abajo. Laurent, Ladile y Leo ya se estaban agarrando al follaje para estabilizar sus pasos, así que era más miedo que daño. Eso fue hasta que el clamor de la devastación se hizo eco en el corazón. Un grito agudo vino desde abajo. Leo apenas se atrevió a usar una de sus manos para proteger su oreja izquierda. GH. Otra vez con esto. Ah. Ladile gritó de dolor, pero su voz quedó ahogada. Otro temblor recorrió el remolino de raíces. Esta vez el origen no podía ser más obvio. El corazón se movía. El halo de raíces que lo rodeaba se extendía y actuaba como extremidades. Era un espectáculo extraño, largos tentáculos verdes agarrándose a otras raíces para sacar la esfera incandescente. Fuera lo que fuese lo que impulsaba a esta última a ascender, lo hacía con tanta sutileza como un elefante dentro de una cristalería. Una de esas extremidades se aferró a la misma cuerda de enredaderas por la que trepaban los tres, sacudiéndola como una hoja al viento. Los gritos combinados de los tres humanos casi rivalizaban con el producido por el corazón, excepto que nadie los oía. Como una repetición de su miseria, se aferraron a las enredaderas hasta que sus dedos quedaron blancos. Toda la fuerza de Leo se concentraba en sus manos y pies. El resto de su cuerpo estaba congelado o resistiendo la tormenta sin fuerzas. Por cierto, su rostro estaba vuelto hacia el núcleo colosal que se alzaba junto a ellos y su cuello no se apartaba. Así, se fijó en los detalles de la raíz que lo sacudía. De él colgaban pequeñas y variadas formas, y Leo comprendió que eran como frutas. Al igual que el corazón, su piel era transparente como si no estuviera allí. Sin embargo, por dentro parecía como si un trozo de ese cielo estrellado hubiera sido sellado. El espectáculo resultante fue hermoso y aterrador. Además de la fruta había otras formas, redondas y planas. Flores que luego crecerían y se transformarían en más frutos. Sin embargo, por ahora mostraban un extraño patrón concéntrico que las hacía parecer ojos. Fue solo una impresión, una ilusión óptica que se aprovechaba de su pánico. Cuando Leo pensó eso, de repente esas flores retorcieron sus tallos, se dieron vuelta y lo miraron fijamente. Un bosque de iris extraños. Lo habían visto, el corazón lo había visto. De eso Leo estaba convencido y un sudor frío inundó sus otros sentidos. León. Al final no supo si se había soltado o si su asidero había cedido primero. De cualquier manera, Leo no podía sentir su agarre. Y pronto no sintió nada en absoluto. Sin nada que lo mantuviera en su lugar, fue arrojado fuera del camino y al vacío. Cada fibra de su ser se llenó de un miedo vertiginoso, la misma sensación que uno tiene cuando cae dentro de un sueño. Quizás esto también pudo haber sido un sueño. Hasta que se estrelló unos 200 metros más abajo, nada de esto tenía por qué ser real. Sin embargo, no había nada reconfortante en ello. No podía decir si se estaba cayendo o si lo arrastraban inexorablemente hacia la luz que se retorcía, como un agujero negro. Su campo de visión se llenó de ese rojo, ninguna palabra podía salir de su boca.
Está bien, dijo, y solo se detuvo cuando sus ojos se hundieron en la mano de alguien. No hay nada que temer. Leo salió de repente de su trance y el peso de la situación cayó sobre él de golpe, junto con la identidad de esa voz. Saber. El que lo sostenía y lo salvaba de una caída espantosa era un caballero hecho jirones. Leo se preguntó por un segundo si no estaría alucinando un poco más, pero no había error. Galahad sonrió levemente y asintió. Leo realmente había estado cayendo en picada hacia el suelo lejano, pero su sirviente también había caído literalmente para rescatarlo, cortando la rama vegetal en su camino hacia abajo. Lo cual significaba: ¿puedo quitarte los ojos de encima aunque sea por un momento? Atsuyo lo miró con el ceño fruncido desde lo alto del camino, inclinándose sobre el borde como si estuviera a punto de saltar ella misma. Es su talento, poco podemos hacer al respecto. Odiseo le dio una muestra de suficiencia, que fue considerablemente menos efectiva cuando el arquero tenía la cara destrozada. Celebremos que está bien, ya que no tenemos una cuchara para sacarlo del suelo. Impresionaba la rapidez con la que la pareja había aparecido junto a Laurent y Ladile, a pesar de que Leo no había caído más que unos segundos. No eran los únicos. Al otro lado de la improvisada escalera, Brynhild ralentizaba su descenso con la ayuda de su lanza, mientras que Ewald estaba subido a su espalda. Como materializado por la inquietud de Leo, el equipo de arriba había regresado de aquellos cielos tumultuosos. Con tantas cosas sucediendo en el lapso de medio minuto, Leo estaba comprensiblemente desconcertado. Sin embargo, mientras registraba todos estos eventos, lo único que le llamó la atención fue la mirada de su sirviente. Espera, estás más herido que antes, ¿no? Instintivamente, extendió la mano para tocar las muchas grietas en la piel de Galahad. Con tanto daño, comenzaba a verse como una antigua muñeca de porcelana que había cobrado vida. No te preocupes, el caballero negó con la cabeza suavemente. No tienes por qué preocuparte, todavía puedo luchar. Ese no es el problema. Pero eso es lo que necesitamos ahora mismo. La valquiria interrumpió el tema cuando Leo y Galahad regresaron sanos y salvos al grupo. No podemos permitirnos preocuparnos por nuestra condición en un momento como este. Brynhild también parecía estar en mal estado. De hecho, ninguno de los maestros y sirvientes que habían subido a la torre estaban ilesos. Las miradas en sus rostros decían que no creían que todo hubiera terminado. A pesar de eso, Leo se sintió abrumado por el alivio. No porque sus pies estuvieran de nuevo sobre tierra firme, sino por ver esos rostros que aún respiraban. Caminó con dificultad hasta Atsuyo y Ewald. ¿Están bien, chicos? Por supuesto, respondió Ewald. No es peor que todo lo que he pasado, dijo Atsuyo, pero escupió un poco de sangre por el borde. Pude destrozar a ese bastardo de los Vengadores, así que valió la pena el viaje. Luego, atrajo a Leo y comenzó a medirlo. ¿De qué se trata esto? Leo tenía miedo de moverse cuando ella lo miró con seriedad. Asegurarse de que no te estás desangrando secretamente en algún lugar. Estoy bastante seguro de que notaría algo así. Eso es lo que dirías antes de desplomarte, se quejó ella. Laurent y Ladile se apresuraron a estar al mismo nivel que ellos, lanzando una mirada incrédula al grupo que había regresado con vida de una misión casi suicida. ¿De verdad lo lograste? ¿Venciste a Avenger?, exclamó el adolescente. Pero su esperanza recién nacida se vio frustrada instantáneamente cuando Odiseo estalló en risas. Dios mío, ¡No! si esa batalla hubiera continuado un poco más, supongo que nos habrían aniquilado por completo. Se encogió de hombros. Pero, aunque una de nosotros ha seguido su propio camino, todavía tenemos nuestras cabezas unidas. Gracias a una valiosa ayuda venida del lugar más inesperado. El arquero les dirigió una sonrisa cómplice, como si Leo supiera lo que eso significaba. Al menos, estaba claro que el motivo de su regreso tenía algo que ver con la transformación de la torre. Y si no eran ellos los que libraban esa tumultuosa batalla allí arriba, entonces había llegado alguien al menos igual de increíble. Pero, por desgracia, veo que arriesgar nuestras vidas no ha dado los frutos adecuados, continuó Odiseo, observando la situación que se desarrollaba a su alrededor. No has ganado mucho tiempo, dijo Ewald con indiferencia. Casi parecía que no se quejaba. ¿No has podido eliminar el corazón en absoluto? No es tan fácil cuando se resiste tanto. Protestó Laurent mientras Ladile asentía vigorosamente. Está bien. Galahad inclinó la cabeza. Estás vivo, eso es suficiente. Ahora nos toca a nosotros. En efecto. Brynhild apretó más el agarre que tenía en torno a su lanza. Junto con el caballero y el arquero, se volvió hacia su principal preocupación.
El asunto de Avenger está en buenas manos. Por lo tanto, es hora de terminar con esto de una vez por todas. El corazón no se había tomado a mal su intervención. De hecho, prácticamente los ignoraba. Perder una extremidad no significaba nada cuando todavía quedaban tantas por levantar. Sin embargo, con lo grande que era, el avance era lento y seguía estando a la misma altura que ellos. Leo no pudo evitar pensar que, a pesar de todo lo que habían visto hasta ahora, era impresionante ver moverse algo tan grande. No había necesidad de explicarles a Galaad y a los demás lo que estaba sucediendo. Era difícil pasar por alto el núcleo gigante y confundirlo con cualquier otra cosa. Sin embargo, tan pronto como reconocieron que esa cosa era el objetivo que tenían que destruir, recibieron el mismo reconocimiento a cambio. El corazón se mantuvo fiel a su semejanza con un ojo que todo lo ve. En ese momento, parecía envolverlos a todos en su mirada hipnótica. Los frutos que crecían en sus brazos se habían multiplicado hasta el punto de que las raíces ahora parecían tan oscuras como la noche. Pero eso cambió rápidamente. Dentro de aquellas vallas surrealistas, las estrellas brillaron intensamente hasta que el negro fue reemplazado por el tono distintivo del metal al rojo vivo. Al momento siguiente, los frutos del corazón estallan en energía pura. En el fondo de la red formada por raíces entrelazadas, un grupo diferente evaluaba la situación. ¿Todos terminaron de contar sus extremidades?, preguntó Alexander. Si te hubieran golpeado en ese lío, ¿habrías perdido más que eso? Oriana le dio una respuesta pasajera, mientras la mayor parte de su atención estaba centrada hacia arriba. Alexander, Loia, Bruno y Oriana habían logrado sobrevivir, a pesar de estar en la primera línea contra la ira del jardín. Debieron esa supervivencia casi por completo a la resistencia ofrecida por Kiryu, la única entre ellos capaz de frenar tantas enredaderas que se soltaron a la vez. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, los 4 humanos probablemente habrían terminado como pintura en el suelo. Pero la breve estabilidad ofrecida por el Señor de la Guerra había permitido que los otros sirvientes hicieran su trabajo. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, su grupo había migrado rápidamente al borde exterior del jardín. Ni siquiera entonces los habían dejado en paz. Un pantano verde que intentaba sin descanso acorralarlos y aplastarlos, eso era todo lo que recordaban. No sabían nada de lo que les había sucedido a Fenech, y Vano el resto de sus aliados. Por lo tanto, el respiro repentino después de que el corazón fuera arrastrado a la fusión fue bienvenido, aunque no respondió a sus preguntas. No creo que eso fuera parte de tu plan antes de venir aquí. De pie cerca del final del sendero vegetal, Alexander miró hacia abajo. Ahora había un suelo a lo lejos, pero no resultaba precisamente tranquilizador. Si el abismo sin fondo del jardín había dado una sensación de magnitud funesta, su reemplazo tendía a causar vértigo. Y supongo que tampoco fue uno de tus planes, murmuró el ejecutor. Pero no me importa quién sea el responsable. Esto nos llevará a alguna parte. No apartó la vista del corazón que colgaba amenazadoramente sobre ellos, pintándolos de rojo con la luz que se retorcía en su interior. Entonces, sin pensarlo 2 veces, Oriana emprendió el camino que conducía hacia arriba. Escudriñó las raíces, las islas flotantes, cada detalle de este mundo que pudiera aprovechar. ¿Ya estás en camino a buscar el lugar correcto?, preguntó Alexander. Cuando surge una oportunidad, no la miras hasta que se va. Tengo un último clavo que clavar. Como para demostrar que tenía razón, el corazón de repente gritó y poco a poco se puso en movimiento. También ascendía y, aunque fuera lento, probablemente había una señal que decía: si no actúas, alguien más decidirá tu destino. Esto solo animó a Oriana a apresurarse. Podían seguirla, pero Alexander no estaba seguro de querer hacerlo. No todos habían salido del jardín en buenas condiciones. Él y Loia estaban cerca de su límite después de todo lo que habían hecho, pero la situación era mucho peor para Bruno. El ex soldado estaba sentado, con el rostro cubierto de sudor, mientras inhalaba y exhalaba con dificultad. Eso no era el resultado de un agotamiento regular. Era una reacción a la rápida pérdida de maná. Bruno solo tenía el circuito mágico de un humano promedio, y se había visto obligado a alimentar a Kiryu extensivamente durante todo el día. Esto se mitigó un poco por la capacidad del Señor de la Guerra de absorber energía de su entorno, afortunadamente. Pero más allá de la carga de su sirviente, Bruno también estaba sufriendo por el atropello y fuga de Iván el día de hoy. El solo hecho de que todavía se moviera por sí solo era un testimonio de su tenacidad. Mirando el corazón, no había duda de que habría peligro. Alexander miró a las 2 personas que lo habían seguido hasta allí, la mujer de su vida y su viejo amigo.
Aunque sabía que debían ayudar a destruir el corazón de Babel, no pudo tomar la decisión de arriesgar sus vidas más de lo que ya lo había hecho. ¿Qué estamos esperando? Gruñó Bruno y se levantó con gran esfuerzo. Mientras Alexander vacilaba, la agudeza de la mirada del exsoldado no se había oxidado. Se acercó a Alexander y le puso una mano pesada en el hombro. Conozco esa mirada en tus ojos. Deja de pensar tanto en eso y vámonos, dijo en el mismo tono sermoneador de siempre, o casi. ¿Quieres acabar con todas estas tonterías y conseguir un nuevo futuro para los dos, verdad? Ahora es el momento de luchar con uñas y dientes por ello. No mires atrás para nada. No sé qué más esperaba, sonrió Alexander con ironía. No puedo creer que yo sea el que siempre ha sido tildado de imprudente. Si al menos me dieras tus derechos como maestro, podría quitarte un peso de encima. Haz eso y te haré pedazos, murmuró Kiryu. Incluso cuando miraba hacia arriba podía escuchar su parloteo. Así es, eso no va a pasar, dijo Bruno. Y, de todos modos, esa es una de mis responsabilidades, no es algo que puedas quitarme. No eres tú quien tiene que asumir más cargas, y yo no soy quien tiene que desprenderme de ellas. La mano en el hombro de Alexander apretó con más fuerza. ¿Me escuchas? El ex soldado frunció el ceño. La razón por la que he estado contigo desde el principio no es por generosidad ni por deber. También lo hago por mí mismo. Aunque eso signifique que no te guste. ... Alexander se preguntó qué podría decir, pero no había forma de que pudiera darle una respuesta ingeniosa cuando Bruno lo miraba de esa manera. Se había dado cuenta hacía mucho tiempo, ese era el tipo de persona que era Bruno Blackwell. En cierto modo, era aterrador incluso para él. Sin embargo, dado que Bruno estaba ofreciendo una parte de su determinación, Alexander no iba a rechazarla. Esta era una pelea que tenía que pelear, porque si no lo hacían, la pelea vendría a ellos. Desde más arriba en el camino, Oriana se detuvo y los miró. Si quieres quedarte pegado allí, haz lo que quieras. Me iré pase lo que pase, dijo. Pero será mejor que no empieces a pensar que aquí hay un lugar seguro. No se trataba de un simple gesto de sabiduría por su parte, sino de una advertencia. Debido al esfuerzo del corazón, la pasarela en la que descansaban se sacudió violentamente. El aviso ciertamente ayudó a Alexander, Loia y Bruno a aguantar, aunque no había duda de que sus servants habrían reaccionado en el peor de los casos. Pero fue más allá de un pequeño temblor. El camino vegetal se estaba partiendo. En primer lugar, no estaba pegado a nada más que al aire vacío, por lo que este extraño andamiaje era volátil por naturaleza. Antes de que se dieran cuenta, Oriana y ellos estaban en caminos diferentes. El resto de la red de raíces también se vio afectada, pero afortunadamente el alboroto duró poco. Estaban ubicadas lo suficientemente bajas como para que la frenética ascensión de Ar no las afectara tanto. Por otro lado, algo era bastante notorio. Los láseres fueron disparados por el núcleo, y a su paso Alexander pudo vislumbrar siluetas agitadas. Ya están peleando, reflexionó. Avanza como quieras. Oriana se movía mucho, pero saltaba ágilmente de una raíz a otra. Mientras no te escondas en algún lugar, cualquier ayuda contará. No te preocupes, estamos ansiosos por sacrificar nuestras vidas por ti. Alexander lo había dicho como una broma, pero no parecía que Oriana lo tomara como tal. Entre los miles de millones de vidas en juego y las tuyas, mantendré mis prioridades. Reanudó su persecución del corazón. Sin embargo, mientras todavía estaba al alcance del oído, les dedicó unas últimas palabras. Dicho esto, incluso con el desastre que se avecina, las reglas de la guerra del Santo Grial siguen aplicándose. Si terminas indefenso o te pierdes, busca una iglesia. A Alexander le pareció que lo estaba mirando a él en particular, pero apenas tuvo tiempo de parpadear cuando el ejecutor miró hacia otro lado y, al momento siguiente, ella ya no estaba. Todo lo que pudo hacer fue preguntarse dónde había visto una iglesia por allí. ¿Alguna ayuda, no? Loia se pasó una mano por la cara para quitarse el cansancio. Todavía tenemos que luchar, ¿no? Si nos van a pegar de cualquier manera, es mejor estar de pie, donde podamos devolver el golpe, suspiró Alexander. Es cierto que no hay mucho que podamos hacer nosotros mismos. Volvió su atención hacia Kiryu, su principal fuerza de combate. La caudillo no había desviado su atención de la batalla que se desarrollaba sobre sus cabezas, entre el corazón y los héroes restantes. Por otra parte, tal vez su percepción iba más allá de eso. Como deidad dedicada a la lucha, sin duda podía sentir la escala completa de lo que estaba sucediendo. El fatídico choque entre ideales que se desataba cerca de los cielos. Un cuento está llegando a su fin.
A su lado, Sherazade observaba el mismo cielo donde el fuego y el trueno se abalanzaban uno sobre el otro. Cualquiera que sea el desenlace, se está escribiendo un capítulo final. Kyu no dijo nada. Sus 6 manos estaban agarrando sus armas. Puedes irte, saber, le dijo Bruno, ganándose una mirada dubitativa. Pero no podía parecer más serio mientras caminaba hacia ella, cojeando ligeramente. Ve y encárgate de ese núcleo, o de cualquier cosa que nos esté amenazando. Lo dejaré a tu criterio. Usa toda tu fuerza y aniquílalos. Una gran mueca adornó el rostro del señor de la guerra. Pero desde un ángulo, tenía el aire de una sonrisa carnívora. Por fin lo entiendes, maldito mocoso. No necesitó que se lo pidieran 2 veces. Tan pronto como su maestro dio la orden, Kyu despegó como un cohete. No se molestó en seguir el camino que tenían ante sí, saltando hacia arriba y pateando cualquier superficie que encontrara en el camino, hasta el punto de que se volvió imposible seguirla con los ojos. De todos modos, no era como si fueran a ayudarla mirándola boquiabiertos. El resto puso la vista en la pasarela que los llevaría hacia arriba. ¿Cuál es nuestro plan de acción?, preguntó Loia. Es difícil llamarlo un plan, ya que nos vemos obligados a reaccionar. Alexander miró la batalla que estaba más cerca de ellos, centrada en el corazón. Los sirvientes se lanzarán a la lucha, pero hay humanos con ellos. En todo caso, su supervivencia es una prioridad para que no perdamos nuestra única oportunidad de ganar. Veamos qué podemos hacer allí. En todo caso, asegurar una situación en la que no corrieran el riesgo de ser arrastrados por la más mínima ráfaga debería ser un mínimo. Sin embargo, había una cuña en ese plan, ya que su control sobre los eventos estaba en su punto más bajo. Aún así, tenía que haber alguien en algún lugar capaz de remodelar este mundo, ya que habían logrado fundir a Midal Babel en uno. Mediante el uso de FMA debería ser posible contactarlos y transmitirles una estrategia de batalla, si Alexander pudiera llegar a algo convincente. Exclamación de cierre. Sin embargo, ese hilo de pensamientos se interrumpió. Escuchó un ruido sordo en su espalda, como si alguien hubiera dejado caer una bolsa al suelo. El problema era que Alexander estaba en la parte trasera de su grupo, el más cercano al final del camino. Debajo de eso solo había el vacío. Y, sin embargo, cuando giró la cabeza, vio algo extraño que yacía allí. Era ancho y flácido, como una tela hecha jirones. Pero estaba vivo, así lo decían los pequeños ojos que lo observaban. Sin embargo, el único sonido que emitía era un chillido débil y agonizante. Se estaba disolviendo vivo. Hasta el final, has sido de gran ayuda. Gracias, hombre. Algo surgió desde dentro de lo familiar. Alexander no tuvo tiempo de moverse ni de advertir a los demás. Era el primero en la fila. En su sorpresa, solo logró levantar el brazo antes de que la figura oscura estuviera sobre él. Tampoco tuvo tiempo de cerrar los ojos, pero hizo una mueca de dolor al ver el brazo que se extendía hacia él. Sin embargo, no sabía que no era el único que había notado al agresor. En particular, había una persona que nunca permitiría que lastimaran a Alexander. Justo cuando este último se preparaba para una oleada de inmenso dolor, se sorprendió al ver a Fuma interponiéndose entre él y el peligro. Pero luego, también notó el brazo de Iván, que sobresalía después de quemar las entrañas del shinobi. Mi señor, dijo Fuma con voz ronca. Corre. Iván Perilefe y tarareó para sí mismo. He perdido todo el control, ¿no es así? Su expresión era de pura felicidad. Si así tiene que ser, lucharé con toda mi alma hasta el final. Disfruta al máximo de este último rescoldo de vida conmigo.